palabra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18. Vamos a estar leyendo la escritura. Lucas 18, capítulo 18, verso 9 en adelante. Si usted encontró la palabra, puede decir amén. Y vamos a estar leyendo en este día, en el nombre de Jesús, Evangelio de Lucas, capítulo 18, verso 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Vamos a orar. Soberano Dios, Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Dios, gracias porque tú eres fiel, eres bueno y tu palabra hoy es predicada. Señor, gracias porque tu palabra no vuelve vacía, sino que cumple el propósito con el cual usted la envía a nuestras vidas. Oramos en este día para que sea usted, Espíritu Santo, guiándonos a toda verdad. Que sea usted, Espíritu Santo, ayudándonos a comprender la Escritura en este día. Señor, que podamos dar fruto, que esta palabra traiga fruto a nuestra vida, la podamos dar en abundancia, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Dios, creyendo que donde está la presencia del Espíritu Santo, hay libertad. Tú traes libertad a cada vida, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios es bueno, amén. Y era costumbre de Jesús enseñar por medio de parábolas. Las parábolas eran ejemplos de la vida diaria que tenían un trasfondo, una verdad espiritual. Entonces era común enseñar a las personas que le seguían y a sus discípulos por medio de parábolas. Como Jesús era un hombre, no podemos llegar a decir que no era un hombre de ciudad, era campesino. Jesús, entonces podemos encontrar que hablaba sobre la agricultura, sobre la ganadería, pero también ejemplos. Por ejemplo, encontramos la parábola de la oveja perdida. Eran ejemplos que el pueblo en sí podía entender. Entonces podemos mirar que en esta ocasión Jesús habla con respecto a una parábola, porque en medio de la multitud que acompañaba a Jesús, habían personas de esas que se creen que uno puede llegar a decir muy buenas, y que siempre están mirando al otro, despreciando al otro, mirándolo por encima del hombro. A estas personas Jesús les puso el siguiente ejemplo. Y miramos que dice la Escritura que a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Y ciertamente en ese momento y aún en estos tiempos, muchos confían en su propia rectitud. Muchos se llenan de decir: yo soy una persona correcta y con eso es suficiente. Estaban convencidos
por el hecho de ser justos, ellos miraban a los otros de manera despectiva, los despreciaban. Entonces, dice la palabra, la siguiente parábola en el versículo 10. 2 hombres subieron al templo a orar. Dice la palabra, uno era fariseo y el otro publicano. Era común entonces que las personas que vivían cerca a Jerusalén, ellos acostumbraban a ir al templo a orar. Así como usted o como yo, que tenemos la costumbre también de congregarnos. Así como usted que está allí conectado, estas personas iban a Jerusalén. Allí en Jerusalén estaba el templo del Señor y ellos se acercaban ¿a qué? A orar, dice la palabra. Entonces, si miramos un poco antes, Jesús también narra otra parábola. Allí en Lucas, en los primeros versículos, Jesús está narrando también y hablando con respecto a la parábola de la viuda y el juez injusto. Ambas parábolas tienen el mismo enfoque y es con respecto a la oración. La primera parábola, usted y yo que la hemos escuchado, de la viuda y del juez injusto, porque las personas huérfanas y las viudas eran personas muy desprotegidas, y vemos que la parábola tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo se habla de ellos y que necesitaban ayuda. Y vemos que la parábola que está refiriendo Jesús con respecto a la necesidad de orar y no desmayar, empieza a narrar que había una viuda que iba constantemente, de manera insistente, ante un juez, pero este juez tenía una particularidad y era que este juez era injusto. Este era un juez tremendo, era un hombre despiadado, que no tenía temor de Dios, porque él mismo lo expresa. No tenía temor de Dios ni respeto a hombre alguno. Pero por cuanto esta viuda iba de manera persistente, constante, y pedía que le hiciera justicia, dice que llegó el día en el que el mismo juez injusto accedió a concederle lo que esta mujer pedía. Y Jesús dice, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos, que es Dios bueno, que es Dios lleno de amor y misericordia, cuánto no hará justicia a sus hijos, a sus escogidos, que clamamos a Él día y noche. Dios no se tardará en responderle. Entonces vemos algo tremendo, y es que las dos parábolas nos hablan con respecto a la oración. La parábola de la viuda nos dice que hay que insistir en la oración. Debemos insistir en nuestras oraciones hasta recibir la respuesta. Eso es importante. Cuando usted y yo oramos y traemos una petición delante del Señor, debemos orar hasta recibir lo que estamos necesitando. La palabra también nos habla de un hombre que en Santiago, en el capítulo 5, nos habla de un hombre llamado Elías. Elías era un hombre que dice la Escritura, semejante a usted y a mí. Era un hombre común y corriente. Pero miramos algo interesante que la palabra da testimonio. Dice que aunque Elías era un hombre semejante a nosotros, dice que oró de manera ferviente para que no lloviese durante 3 años y medio y 6 meses, y no llovió sobre la tierra. Pero después dice la Escritura que nuevamente Elías continuó orando para que Dios enviara la lluvia, y la lluvia descendió y dio su fruto. La tierra dio su fruto. Entonces miramos que cuando usted y yo vamos a la presencia de Dios, vamos y debemos ir en oración. La viuda entonces nos muestra, la parábola de la viuda, que hay que insistir en nuestras oraciones. Nuestra oración debe ser ferviente, constante, persistente, hasta ver la respuesta de Dios.
Cuando usted y yo vamos a la presencia de Dios, estamos delante de Dios, debemos tener la confianza y la seguridad que Él va a responder. Si usted y yo estamos orando por un familiar, debemos creer que Dios va a responder a nuestra oración. Si usted hoy está necesitando un empleo y está orando, debe creer a su oración. Así como lo hizo esta viuda, fue insistente, fue persistente. Dice entonces, cuando nosotros lo hacemos así, cuando persistimos en la oración, usted y yo vamos a crecer en fe, en carácter. Usted y yo, nuestra esperanza se va a fortalecer. Entonces podemos mirar que Jesús habla de la viuda y del juez injusto y sobre la necesidad de orar siempre sin desmayar. Porque a veces empezamos de manera ferviente, pero al pasar los días, nuestra oración, el propósito que traemos ante la presencia del Señor, ya no es tan ferviente como lo hacíamos en un inicio. Entonces hay que ser constantes en nuestras oraciones, para que nuestra fe se fortalezca, para tener y desarrollar carácter, porque sabe, Dios quiere desarrollar un carácter en usted y en mí como hijos, como hijas de Dios. Entonces, vemos también que con la parábola del fariseo y el publicano, Dios nos muestra algo interesante, y es con respecto a la actitud correcta que debemos tener cuando nos acercamos a Dios. ¿Cuál es la actitud que nosotros asumimos cuando vamos delante del Señor por medio de la oración? Entonces vemos que la oración es algo importantísimo para usted y para mí. La oración es fundamental. Así como la alimentación es algo vital en el ser humano, en cualquier ser vivo, la oración se debe convertir en algo vital para usted y para mí. Pero ¿cómo es la actitud con la cual usted y yo nos acercamos delante de Dios? Y Jesús revela y declara esta parábola. Dice la escritura que 2 hombres subieron al templo a orar. Estos 2 hombres estaban haciendo lo que un judío acostumbraba a hacer, y era ir al templo y orar al Dios vivo. Podemos destacar, por tanto, que tanto el fariseo como el publicano, ambos eran del pueblo de Israel. Ambos eran hijos de Abraham. Ellos se constituían y decían: yo soy hijo de Abraham. Y ambos reconocían al único Dios verdadero. Así como usted y yo hoy estamos en este lugar, usted que está allí conectado, nosotros pertenecemos al pueblo de Dios. Debemos tener esa claridad, que Dios nos llamó, Dios nos constituyó sus hijos. Venimos a ser parte del pueblo de Dios. El apóstol Pedro dice que nosotros somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Y así como estos hombres, la palabra habla que hacían parte del pueblo de Dios, usted y yo nos constituimos hijos, hijas de Dios en el momento mismo que hemos creído en Jesús, porque la escritura nos dice: mas los que creyeron en su nombre, dice en Juan, en el capítulo 1, verso 12, les dio potestad de ser llamados como hijos de Dios. Y vemos que la parábola nos está diciendo que 2 hijos de Dios se acercaron a orar. Pero Jesús va a revelar la actitud de ambos. El fariseo era personas que pertenecían a un movimiento político en ese momento, a un movimiento religioso. Era el grupo de los fariseos, era uno de los grupos con mayor influencia dentro de Israel. Se comparaba, dice la palabra, a sí mismo con otras personas. Este era lo que estaba haciendo el fariseo. Vamos a leerlo
En el versículo 11 dice la palabra: el fariseo puesto en pie oraba, ¿cómo dice la palabra? Oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, como este publicano. Mire, este hombre fariseo se consideraba una persona intachable, se consideraba bueno, se consideraba como más justo delante de Dios. Este hombre no aceptaba que era pecador. No subió al templo porque necesitaba que Dios lo ayudara, sino que este hombre se acercó para dar y revelar lo que él hacía ante los demás. Este hombre con gran influencia, con una posición, con un estatus, vemos que la opinión que tenía, incluso con respecto a la persona que tenía al lado, que era publicano, dice que él mismo decía: porque no soy como los otros hombres, no soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero, ni aún como este publicano. Qué tremendo, ¿verdad? Antes dice y empieza a decir que era. Dice el versículo 12: ayuno 2 veces a la semana, y eso está bien. Doy diezmos de todo lo que gano, eso está bien. Pero mire la actitud con la que se acerca. Una actitud prepotente, altiva. Pero dice la escritura: más el publicano. ¿Cómo estaba el publicano? Estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Qué oración más sincera. Este publicano, un recaudador de impuestos, este hombre recaudaba los impuestos para el Imperio Romano. Era una persona no bien vista entre sus hermanos, y vemos que vivía incumpliendo la ley. Diariamente un publicano incumplía la ley porque ellos robaban. Eran considerados traidores. Pero vemos en diferentes pasajes de hombres como este publicano. En este caso, cuando Jesús está dando la parábola, no especifican qué publicano era, pero también encontramos en los evangelios que los publicanos eran abiertos a escuchar el evangelio. Tal es el ejemplo de Zaqueo, tal es el ejemplo de Mateo, quien escribió el evangelio de Mateo, un discípulo de Jesús. Ambos eran recaudadores de impuestos. Vemos que las personas de mala reputación, esos eran los que eran más receptivos a escuchar el evangelio. Los fariseos, los religiosos, se rehusaban muchas veces, resistían las palabras que daba Jesús. El fariseo, por el contrario, al publicano, no miraba quién era Dios, sino quién era él, y miraba y juzgaba a las personas que estaban en ese lugar, incluido el publicano. Pero vemos la actitud del publicano. Vemos que era un hombre que confesaba sus pecados. Él en ningún momento dijo que no era pecador. Él dice que no quería alzar ni siquiera la mirada y le decía: Señor, sé propicio a mí, pecador. Entonces Jesús empieza a decir: os digo en el verso 14, que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y podemos detenernos un momento allí y empezar a mirar que el fariseo
no fue rechazado por cumplir la ley, porque él mismo decía, ayuno, doy diezmos, se consideraba justo. El fariseo no fue rechazado por cumplir la ley, sino por su actitud. Entonces queremos resaltar algo en esta mañana, y es que la forma como usted y yo nos acerquemos a Dios va a marcar la diferencia en la respuesta que estemos buscando en el Señor. ¿Cómo nos estamos acercando a la presencia de Dios? ¿De una manera arrogante? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Lo hacemos por compromiso, por guardar las apariencias? ¿Lo hacemos obligados? ¿Cómo nos acercamos? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Lo hacemos con una actitud creyendo que lo merecemos todo? ¿Que Dios se tiene que sujetar a nuestra voluntad? ¿Que Dios es el que nos va a hacer los mandados? Tenemos que mirar cómo nos acercamos ante la presencia de Dios. El fariseo entonces fue rechazado. La oración del fariseo no fue recibida por su actitud. Se creía bueno, estaba orgulloso de su religiosidad y despreciaba a los demás porque no eran como él. Pero el publicano, mire esto. Porque alguno me puede decir, bueno, y el publicano siendo pecador, ¿por qué fue justificado? Y el publicano no fue aceptado por su mal actuar, porque ciertamente era un hombre pecador, sino que este hombre descendió a su casa justificado por su actitud delante de Dios. Él reconocía que había hecho lo malo y le decía a Dios, sé propicio a mí, pecador. Y Dios es propicio en este día a cada una de las necesidades que hay en este lugar. Dios es propicio a nuestra condición, porque Dios nos conoce a cada uno. Y Dios trata con cada uno de nosotros de manera particular. Y hoy le podemos decir a Dios, Señor, sé propicio a mi condición. Señor, sé propicio a mi situación. Y Dios no es ajeno, no es indiferente a nuestra condición. Lo que justifica entonces al publicano no es su pecado, sino su actitud delante de Dios. Y es que es necesario que usted y yo reconozcamos nuestro pecado. Es necesario que usted y yo podamos pedirle perdón a Dios y clamar por misericordia, clamar por la ayuda del Señor, confiar en Dios y reconocer que necesitamos de Él cada día. Hablamos anteriormente cuando decíamos que Dios era un Dios de justicia. Y hablamos que si el justo se confiaba de su justicia y se apartara, dice que sus justicias no le iban a ser contadas. Pero el pecador, el día que se arrepiente, dice que sus pecados serían borrados, cuando hablábamos anteriormente. Y no debemos permitir, por tanto, que nuestra actitud sea impedimento para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Hay una respuesta del cielo para nuestras peticiones, porque la palabra nos habla con respecto a la oración que todo aquel que pide, recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Pero la gran diferencia está en mi actitud. ¿Cómo es mi actitud? Y no debemos permitir en ningún momento que el orgullo llene nuestros corazones, así como le pasó a este hombre, a este fariseo, que su oración no pasó del techo del templo, quedó allí. Y dice la palabra, por tanto, nosotros debemos anhelar y acercarnos a Dios. ¿Cómo? Dice Jesús, porque cualquiera que se enaltece será como humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces el Señor pesa los corazones. Nada lo podemos encubrir ante la presencia del Señor,
Proverbios capítulo 21, verso 2 lo declara, que es Dios quien establece, ¿verdad?, la pesa de cada uno, y el Señor pesa los corazones. Y Dios pesa, ¿verdad? Y las pesas de Dios son como equilibradas, son exactas. Entonces, la balanza de Dios siempre está en su debido orden. A veces usted va a una tienda y dice, no, es que aquí pesan bien las cosas, pero en aquel lugar no. Pero las pesas del Señor, las balanzas de Dios son siempre exactas, porque Dios es Dios de justicia. La balanza de Dios es verdadero y los corazones son pesados delante del Señor. Los corazones que son hallados faltos de peso son esos corazones rebeldes, orgullosos, perversos delante de Él. Pero un corazón humilde, un corazón quebrantado, un corazón arrepentido, es un corazón que tiene un buen peso delante de los ojos de Dios. Una persona así como este hombre, se lamentaba este publicano por su pecado y anhelaba ser perdonado. Así debe ser nuestro corazón. Entonces dice la palabra que todo aquel que se humilla será como enaltecido. Por eso este hombre descendió, este publicano descendió a su casa justificado. Y qué bueno es reflexionar en este día y pensar, Señor, yo quiero ser acepto delante de ti. Señor, que tú al mirar mi corazón, mis pensamientos, pueda ser hallado fiel delante de ti. Señor, quita toda altivez y todo orgullo de mi vida. Entonces miramos hoy la necesidad de orar y miramos hoy ciertamente la necesidad de acercarnos ante la presencia de Dios con la actitud correcta. Hagámoslo con un corazón sincero, contrito, humillado, porque así lo dice el Señor. Dice en el Salmo 51, la palabra es clara, que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Dios no lo menosprecia. Los sacrificios que podemos hacer delante del Señor son el espíritu quebrantado, así como lo hizo este publicano. Al corazón contrito y humillado no desprecia el Señor. Amén. Y así que hoy nos vamos a poner en pie y le vamos a decir, Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Jesús, porque cada día nos enseñas. Dígale allí en casa, dígale, Señor, hoy evalúo mi vida y reflexiono cómo ha sido mi actitud ante ti. Hoy te pido perdón, Señor, perdona mis pecados. Dios mío, borra mis rebeliones. Hoy te pido, Dios, que seas propicio a mi pecador. Te lo pido en el nombre de Jesús. Que sea tu sangre preciosa la que nos limpie y nos lave. Señor, tú no rechazas un corazón contrito y humillado. Señor, tú no lo desprecias. Y hoy nos humillamos delante de ti reconociendo nuestra condición. Dios mío, te hemos fallado. Hemos pecado en contra tuya, Dios. Y hoy te pedimos que nos perdones. Oramos, Señor. Mira cada petición. Así como tus hijos claman a ti de día y de noche, Señor, tú estás dispuesto a responderles cuando perseveran en sus peticiones, pero es necesario hoy acercarnos de la manera correcta. Señor, perdona las veces que nos hemos acercado a ti de una mala forma. Nos hemos acercado muchas veces de mala gana. Lo hemos hecho muchas veces por compromiso para que el otro nos vea. Pero hoy te pedimos perdón, Señor.
Padre, tu palabra nos habla de que debemos entrar en el aposento y cerrada la puerta, debemos orar a nuestro Padre que está en secreto. Y nuestro Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Señor, enséñanos a orar cada día. Señor, enséñanos a esperar en tu respuesta. Padre, y así como este publicano descendió justificado, fue libre. Tú quitaste lo que pesaba en su corazón, su pecado. Hoy te pido, Dios, que obres en cada vida conforme a cada necesidad. Dios mío, hoy te pido que sea usted propicio en el nombre de Jesús. Dios, borra nuestras rebeliones por amor de tu nombre, Jesús. Hoy, Señor, nos acercamos al trono de la gracia por medio de Jesucristo para alcanzar misericordia. Oramos por sanidad. Oramos, Señor, por cada enfermo que se encuentra en las clínicas, en los hogares. Dios, oramos para que tú te glorifiques en cada vida. Rompe toda cadena de enfermedad, de impiedad, en el nombre de Jesús. Dios mío, oramos en este día también y presentamos las familias. Padre, aunque el enemigo haya querido venir a derribar y a destruir, tú das vida, vida en abundancia a cada familia, a cada hogar que se aferra a ti, Señor. Dios mío, oramos para que usted restaure las relaciones familiares de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres. Oramos en esta hora, Dios mío, para que usted sea obrando en cada necesidad. Aquel que está clamando por un milagro financiero, sea usted obrando, Señor, rompiendo toda cadena de deuda en el nombre de Jesús. Padre, aquellos que están necesitando un empleo, Dios mío, clamamos para que usted sea quien abra la puerta, porque usted abre puertas las cuales el hombre no puede cerrar. Y hoy creemos que cuando hay un sí de tu parte, Señor, todo se tiene que sujetar a tu palabra. Dios, te doy gracias en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén.